Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me recomendaron que vea un curso de filosofía científica del doctor Gustavo Romero. Me vi una conferencia del mismo autor, ¿qué es la verdad y por qué es importante? Me parece que era el título. Está interesante, está también está todo libre en internet. Un seminario de 20 y pico de horas, totalmente gratuito en línea. Buenísimo. Lo voy a ver cuando pueda, gracias por la recomendación. Quería comentar algo que estuve pensando mientras veía la sección de preguntas y respuestas de esa conferencia. No algo que comentaron ahí, ni siquiera algo que dio a entender el conferencista entre líneas, sino algo que me puse a pensar por una pregunta que le hicieron. Todos conocemos el típico manejo de los curanderos de si no me tienen fe, que había un humorista que lo parodiaba eso en Argentina. Y todos sabemos lo sospechosa que es una terapia o un método para seducir mujeres o para ganar dinero, para lo que sea, que tiene la sospechosa propiedad de que solo funciona cuando uno suspende el pensamiento crítico, cuando uno suspende su escepticismo. Si no, no funciona. Esa sospechosa propiedad tiene que hacernos desconfiar de inmediato. Pero hay una versión más sofisticada del si no me tienen fe no funciona en el ámbito académico, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de las ciencias sociales, y es no que si uno no cree en la doctrina, si uno duda de la doctrina es pecado, si uno no cree en el curandero no te puede curar, sino que exigir condiciones de racionalidad mínimas indispensables a una doctrina es defender una ideología nefasta. O sea, si vos pedís que las palabras tengan una definición precisa, sos un supremacista blanco. Si pedís evidencias a favor de lo que tu interlocutor está afirmando, sos un misógino heteropatriarcal, lo que sea. O sea, esto es, si no me tienen fe, es básicamente la misma falacia, es exigir condiciones de racionalidad mínimas en una doctrina filosófica, es interpretado como que uno suscribe una ideología nefasta. Es una variante del si no dudar es pecado. Es una variante un poco más complicada de tener dudas es pecado. Pero es básicamente el mismo modo falaz de argumentar. ¿Cómo es eso de que los autodidactas suelen enfrascarse en discusiones que ya están resueltas? Por ejemplo, una persona lee a Hume y a Descartes, polémica entre los empiristas y los racionalistas, sin saber todo lo que vino después. Entonces, desde todo punto de vista práctico, es como si fuese un hombre del siglo XVII. Lo va a leer como si esos autores fuesen contemporáneos. Va a escuchar sus argumentos, va a tomar partido, se va a poner a pensar, va a tratar de buscar una síntesis ecléctica, síntesis que ya se descubrió. No va a saber que esa discusión ya está terminada, ya está resuelta. El empirismo y el racionalismo forman parte de la historia de la filosofía, no son filosofía vigente, filosofía actual. Y esto le pasa continuamente al autodidacta. Se enfrasca en discusiones que ya están resueltas porque como él no sabe lo que vino después, es como si fuese un contemporáneo. Es un contemporáneo que nació 300 años después. Una de tantas delicias que tiene ser autodidacta. Repito, lo dije 1000 veces, lo voy a decir 1001. No idealicen al autodidacta. ¿Qué pienso de quienes dicen que los presocráticos, bueno, esta idealización que hay de los presocráticos? Vean, está esta doctrina, está esta idea. La doctrina suena como bajada de línea ideológica, es decir, demasiado. Está esta idea de que estuvieron estos genios en Jonia y en Italia, que anticiparon lo que iba a ser la ciencia moderna y estuvieron milenios anticipados a su época, y después vino el pensamiento socrático con Platón y Aristóteles, dogmático, acrítico, y entró la humanidad en un periodo de dogmatismo
que duró siglos y del que salió recién en el Renacimiento, cuando se retoman las ideas de los grandes pensadores de Jonia. Simplemente no es verdad. A ver, estos grandes pensadores que solo conocemos por fragmentos. Pregunta, si tenemos tantos fragmentos como para tener una idea general de lo que estaban diciendo, es porque se los citó un montón. Si tenemos cientos de fragmentos, es porque hay cientos de libros donde los citaron. Las ideas de estos tipos, de los presocráticos, se discuten, se critican, se mejoran, se abandonan, se integran en sistemas más complejos por parte de las escuelas de Platón, de Aristóteles. Se siguen desarrollando las ideas, toman otro curso, etcétera. Como toda idea, como todo pensador, tuvieron su época, tuvieron sus ideas. Esas ideas fueron lo máximo en su momento. Después vinieron otros, los criticaron y rescataron lo que valía la pena y se siguió desarrollando. Y así siguió por siglos. O sea, simplemente es falso que estos pensadores fueron ignorados, olvidados, censurados y se estableció un pensamiento dogmático, acrítico. Simplemente no es verdad. Y está ese mito dando vuelta desde que yo lo rastreé hasta Giordano Bruno, esa idea del mito de los presocráticos. Comenté en un directo sobre las características del cine subsidiado. ¿Cuáles son estas? Que tiene, o sea, lo que dije, que el cine subsidiado tiene características comunes independientemente de la época, del país, de la cultura. 1. Se filman una cantidad grotesca de películas. Hay una cantidad ridícula de películas. En Argentina se filman más películas al año que en Hollywood y en Mumbai juntos. Ridícula la cantidad de películas. 2. No las ve nadie. Esas películas tienen cero público. Y esto a veces es intencional. Si vos filmás un cortometraje que son 5 minutos con una mujer tendiendo un canasto de ropa, y esto es literal, no es un ejemplo imaginario, y en ese cortometraje trabajaron 800 personas y costó miles de dólares, no tenés ganas de que nadie lo vea, ese cortometraje que filmaste. No tenés ganas de que nadie se entere de que existe. No es que no querés hacerle publicidad. 3. Hay un notorio desgano. A nadie le importa un carajo lo que está haciendo. 4. La bajada de línea ideológica es lo primero. La ideología está por encima de todo. Por encima de la calidad, por encima de todo. ¿Por qué? Porque es la ideología la que te va a conseguir el subsidio. No la calidad. La ideología. 5. Hay una o un puñado de películas carísimas, pero que a veces dejan así chiquitas las superproducciones de Hollywood y que obviamente van a dar pérdida, no van a recuperar lo invertido, que atraen casi todo el presupuesto, que atraen el 50% del presupuesto va a una sola película, a veces más. Hay una película faraónica. Eso es típico del cine de subsidio. Y 6. Hay artistas talentosos que aprovechan toda esta industria desmesurada, descomunal. ¿Por qué? Porque filmar miles de películas al año, aunque sean películas de mierda, cuesta una fortuna, Entonces, abarata los costos. Tenés cámaras, tenés sonido, tenés iluminación, tenés todo el equipo ahí. Y hay gente talentosa que firma películas con $20 de Zimbabue de presupuesto y hace ese ese arte barato, muy prestigioso, que gana muchos premios, aunque tiene poca difusión, pero gana premios, muy elogiado. Pasó en la Unión Soviética, pasa en Argentina, pasó en Irán. Es el cine subsidiado eterno. Esas características. Es siempre igual, porque es el modo en que se financia el cine lo que le da sus características. No la cultura, no la ideología imperante. Es el modo, es el cine de subsidios típico. Y yo comentaba que estas características las estoy empezando a ver todas en Hollywood. Hollywood está agarrando todas las características, tiene el álbum completo, no le falta una figurita. Todas las características del cine subsidiado. ¿Qué pienso del término diversidad sexual? Neolengua. Diversidad sexual es neolengua. ¿Por qué no me gustan los manuales de filosofía?
Hay una cosa que no me gustan de los manuales de filosofía. El lector de un manual de filosofía lee a un autor, y que no es un clásico, a un autor desconocido, y después que comenta 50 filósofos, y después se lee a esos 50 filósofos de primera mano, y su interpretación y su visión de la historia de la filosofía está totalmente contaminada por la visión que tiene un autor secundario, un autor de poca importancia. Eso es lo que no me gusta de los manuales de filosofía. ¿Son una herramienta útil? Sí. Pero yo prefiero cuando alguien me pregunta qué libro le recomiendo para iniciarse en filosofía, siempre le recomiendo el discurso del método de Descartes o de la naturaleza de los dioses de Cicerón. Directo a la fuente, no recomiendo manuales. ¿Existe neolengua de derecha? O sea, vendría a ser un término que la definición no te permite una segunda interpretación. Puede ser, no logro pensar un ejemplo, pero me dicen progre, pero progre es abreviatura de progresista, tiene una definición puntual, no, y es un término además tomado de la izquierda. No sabría poner un ejemplo, pero sí puede ser que haya neolengua de derecha. Libro de historia que recomiende, especialmente de historia venezolana, no puedo hacer ninguna recomendación. Siempre recomiendo la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, es un ejemplo magistral de cómo estudiar los hechos históricos, ese libro. Y después no podría recomendarle lo que me pide. ¿Qué diferencia hay entre invasión y conquista? La conquista tuvo éxito. O sea, toda conquista es una invasión, pero no toda invasión es una conquista. ¿Qué pienso de Keynes? Que fue el teórico del Fondo Monetario Internacional. Es un pensador interesante que está muy tergiversado. Se usa el término keynesianismo como eufemismo para referirse a las políticas clientales, al repartir choripán y planes sociales para llevar a la gentuza a que voten al partido que le ordenen. Eso son políticas keynesianas. No, eso es política bananera. Keynes es totalmente inocente de eso, pero es un autor interesante. No tengo un conocimiento profundo de él. ¿Qué pienso del cómic argentino? Ya que hablé del tema de los cómics y me piden que le mande saludo a su esposa Rebeca. Saludos, Rebeca. En otros no estoy familiarizado con lo último. En otros tiempos era muy bueno. Yo cuando de chico leí al Hombre Araña, Iron Man. Me parecían la verdad que bastante boludos los cómics de superhéroes. Pero sí recuerdo historietas como Sabarese, como Gilgamesh el Inmortal. Había una estupenda historieta. Lo que ahora llaman pulp. Creo haber leído toneladas de esas de historietas. Era muy lector de historietas de niño yo. Y las que más me impactaron fueron las argentinas, las que editaba Editorial Columba, sobre todo. Esas y otras por el estilo eran mis lecturas favoritas de niño. O sea, las recuerdo con mucho cariño. No estoy informado de en qué andan. No estoy informado de qué es lo que están haciendo ahora. Me dicen que lo único que da derecho a una frontera es la ocupación militar. Bueno, así se rigió el mundo por millones de años y así se siguen comportando todas las especies animales, exceptuando el hombre. En los últimos es la filosofía de la barbarie esa. En los últimos 5.000 años hemos estado intentando hacer las cosas de otro modo. Nos está yendo bastante mal, como podrá ver, pero vale la pena hacer la prueba. Yo no me resigno a que la barbarie sea inevitable. Y esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima.